servidores o vividores del Evangelio. Claro y rotundo fue el Señor Jesucristo cuando enseñó cuál debe ser la actitud y condición de los que quieren servirle y ser sus ministros. Fue muy claro cuando dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 32 versículo 11, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Nos dio a entender que la función de los ministros de Jesucristo es ser siervos, personas para servir y no para ser servidas. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 y 19 nos dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El apóstol Pedro dice que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, lo que indica que el dueño absoluto de la iglesia es el Señor Jesús. Pero hoy encontramos gente usurpando la autoridad, señoreándose de la iglesia y creyéndose dueños, oprimiendo a la iglesia que el Señor Jesús compró con su sangre. Opresores llenos de engaño, avaricia, sedientos de autoridad y de fama. Hombres que se creen dueños de la iglesia, aplicando la escritura a su conveniencia e interpretación, añadiendo pecado tras pecado al gusto de un pueblo que quiere que le endulcen el oído y le hablen cosas que les halaguen. El profeta Jeremías en el capítulo 5 versículo 28 dice que se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo, no juzgaron la causa del huérfano. Con todo, se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. La sencillez y el sentido de servir debe ser una de las características de un seguidor de Jesucristo. Pero tristemente, muchos de los que se dicen ser llamados como ministros, apóstoles o pastores, en vez de ser servidores del Evangelio, son vividores del Evangelio. Pues sus ovejas les tienen que servir y complacerles todos sus caprichos, con el cuento de que ellos son los ungidos de Dios. Por lo tanto, merecen reverencia y algunos lamentablemente hasta adoración están exigiendo y aceptándola ya. El dueño y fundador de la iglesia, el Señor Jesús, dejó claramente señalado: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Evangelio de Lucas capítulo 22 versículos 25 al 27. Toda esa ambición de dominio procede de mentirosos y de falsos pastores o pastoras que lo que quieren es tener poder sobre la gente, enseñorearse sobre ellos o sacar provecho de sus bolsillos. Sin embargo, no hay respaldo bíblico para enriquecerse y que se crean dueños y señores de la iglesia, alardeando tener el derecho de obedecerle al soberano Dios lo que tiene que hacer porque ellos así lo dicen. El verdadero ejemplo nos los dio nuestro Señor y Maestro, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos capítulo 10 versículo 45. Los apóstoles del Señor también siguieron su ejemplo. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Primera de Pedro capítulo 5 versículos 1 al 4. Los vividores del evangelio se han inventado un evangelio diferente, otro evangelio, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de los pactos de dinero, intentando dar una pastilla milagrosa que cura y componga todo, algo mágico como frotar una lámpara. Una fórmula mágica que promete riqueza material y bienestar de la noche a la mañana, al servicio de almas caprichosas que les gustan las cosas fáciles, que no conocen el verdadero evangelio del Señor Jesús. El evangelio que predicó nuestro Señor fue
que la aflicción y la persecución a causa de su evangelio nos acompañarán por el resto de nuestra vida terrenal. Juan capítulo 16, versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. La terrible apostasía y un falso evangelio ha llevado a tener una copia de la verdadera iglesia del Señor. Almas que han cambiado la aflicción por las falsas promesas de la prosperidad. Antes bien prefieren agradarse a sí mismo que sufrir a causa del evangelio, el verdadero evangelio. Liderazgo y predicación es lo que dijo nuestro Señor: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Juan capítulo 15, versículo 18. El falso evangelio promete una vida basada en los placeres del mundo, engañando a los incautos con promesas irrisorias, burlescas, atrapando a creyentes blandos que son presa de sus propios deseos, almas cuyo propósito no es servir a Cristo. La situación en estos tiempos no es favorable para la iglesia de Cristo. Ya que vivimos en una sociedad compleja, debemos ser guíos y levantar nuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. Poner trompeta en nuestra boca y anunciar el evangelio verdadero con valentía, porque los cobardes e incrédulos estarán fuera. Tenemos una invasión de maestros conforme a sus propias concupiscencias, pero en medio de todo esto sabemos que pronto será separado el trigo de la cizaña, separados los ministros de Satanás de los ministros del verdadero evangelio. No desmayemos a causa de las tribulaciones y persecución. Pronto el que ha de venir vendrá para dar retribución a cada uno según su obra. No desmayemos ante los falsos maestros y el falso evangelio, que crece como un gran monstruo que carcome y se opone a las verdades bíblicas. La norma bíblica que dejó el Señor Jesús y que los apóstoles e iglesia primitiva vivió fue ser fieles a Cristo y su palabra. La persecución y la aflicción no es opcional. Debemos animarnos unos a otros, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Quitemos toda liviandad y tibieza espiritual. Huyamos de los líderes religiosos que se meten en los detalles de nuestra economía para saber cuánto ganamos y lo que les debemos ofrendar o diezmar para que sean más ricos, dándose una vida placentera, mientras que afuera vemos una vida raquítica, hundida en miseria. Bien lo dijo nuestro maestro y Señor al joven rico: ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Nunca he oído un mensaje de esos vividores del evangelio que hagan caso de este mensaje importante que dio nuestro Señor Jesús, que no solo predicó, sino que también lo vivió, dándonos el ejemplo. Abandonemos a aquellos líderes religiosos que quieren imponer sus criterios sin respeto, primero a las Escrituras y después a nuestra libertad de pensar y decidir. Todos tenemos derecho a pensar y decidir por nosotros mismos. No solamente está la apostasía y los vividores del evangelio, sino que junto a esto también son sectarios peligrosos, creyéndose padres espirituales, atemorizando con maldiciones a las congregaciones. Deshágase de aquellos apóstoles y pastores religiosos que desde su posición pretenden conseguir lo que quieren, incluso por encima de nuestra voluntad. No hay que seguir sus consejos ni sus disoluciones para nada. La iglesia de Cristo está basada en la palabra de Dios y los principios de amor, esperanza y fe que ha dejado el Maestro, para quienes le quieren seguir y obedecer de verdad. Sin embargo, algunas sectas y herejías han intentado doblegar la enseñanza bíblica para ajustarlas a su propia interpretación o beneficio. Conozcamos bien la Escritura, de modo que detectemos la más mínima señal de error en los maestros de enseñanzas falsas. Ese fue el consejo de Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.